Pues amén, hermanos, qué bendición que nuestro Dios nos acompaña, está en este lugar. Sean todos bienvenidos. Nos da gusto verles y pues vamos a pasar a la enseñanza de esta mañana. Vamos a comenzar con el tema que he titulado Jesús y las condiciones del discipulado. Jesús y las condiciones del discipulado. El día de hoy solo vamos a ver el tema de lo que significa negarse a sí mismo. Vamos a abrir la escritura, por favor acompáñenme a el Evangelio de Marcos, capítulo 8. Vamos a leer del versículo 34 al versículo 37. Dice así la escritura, Marcos capítulo 8, versículo 34 al versículo 37. Dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Quiero volver a repetir el versículo 34. Dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Vamos a hacer una oración y vamos a poner la reunión en las manos de nuestro Dios. Padre, el día de hoy te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor amado, porque ya nos has traído a este lugar para escuchar tu palabra, Señor. Y como bien se oraba hace un rato, Señor, tenemos hambre y sed de ti, Señor. Queremos escuchar tu palabra, esa palabra que viene de lo alto, de los cielos, y que siempre viene con mucha claridad y con mucha honestidad, Señor. Siempre hablas tu mensaje directo a nuestro corazón, Señor. Hoy te pedimos, háblanos, Señor, una vez más, a través de tu palabra, Señor. Que esta exposición de tu palabra venga a alumbrar cualquier oscuridad que pudiera haber, Señor amado. Háblanos a todos, desde el que viene por primera vez hasta el que tiene mucho tiempo viniendo, Señor. El que todavía no ha hecho decisiones como el que ya ha tomado el compromiso de ser un seguidor tuyo, Señor. Háblanos a todos, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Una de las cosas que observamos, hermanos, es que cuando el Señor Jesús llamaba a la gente a ser sus seguidores, nunca lo hizo con un llamado indulgente, nunca lo hizo con un llamado carente de compromiso, sino muy por el contrario, siempre que el maestro hizo un llamado, siempre fue un llamado claro, un llamado directo, sin rodeos, sin andar por ahí matizando algunas cosas. Incluso podríamos decirlo como bien se menciona en el Evangelio de Juan capítulo 6, no lo busque, solamente anótelo. En aquel capítulo del Evangelio de Juan dice que por haber hablado palabra directa, por haber hablado palabra que hizo incluso pues un llamado a la gente, muchos no les agradó. Incluso a algunos de sus mismos discípulos le abandonaron. Es el pasaje donde en esa ocasión le dijo a sus 12, bueno, ustedes también se quieren ir, como diciéndole adelante, ¿no? Y es ahí donde el apóstol Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Sin embargo, quiero decirte, al Señor no le interesaba tener grandes multitudes. Como el día de hoy, tal vez muchos ministros están más preocupados de cómo incrementar el número de sus congregantes en las reuniones, ¿verdad? Y a lo mejor pues no les importa mucho ver que la gente verdaderamente sea salva y que ame al Señor. Como que la gente está más preocupada con el hecho de pues tener más audiencia, más gente que venga a escucharle. Sin embargo, creo que el compromiso que nosotros tenemos es que la gente que viene y se congrega en este lugar ame a Jesús. De nada serviría solamente llenar el
la mente de conocimiento, si ese conocimiento no se va y se pone en práctica, estaríamos siendo como los fariseos nada más, que ellos tenían conocimiento, pero que no lo aplicaban a su misma vida. Por lo tanto, el día de hoy vamos a ver cómo el llamado del Señor en aquel tiempo fue muy claro. Fue un llamado incluso que sin rodeos, que el Señor Jesús le presentó a la gente que le seguía. Y quiero decirte algo, es el mismo llamado que te hace a ti el día de hoy. Y no hay ningún cambio, no hay ninguna modificación, no hay matices. Es el mismo llamado que el Señor Jesús nos hace a todos. Y vamos a ver varias lecciones, varias verdades con el pasaje que estamos leyendo de Marcos capítulo 8, versículo 34. Dice que llamando Jesús, ¿a quiénes? A la gente. ¿Y a quiénes más? A sus discípulos. En este pasaje, en este primer versículo, en la primera parte, nosotros nos vamos a dar cuenta que el Señor Jesús llamó a la gente y a sus discípulos. Sabemos, porque hemos leído la Escritura, que en los evangelios pues se habla de que las multitudes salían para ir en pos de Jesús. Y de hecho en algunos pasajes dice que grandes multitudes iban en pos de Jesús. En otras palabras, no le seguía poca gente. No eran por ahí unos escasos, ¿verdad? Gente que le andaba siguiendo. No, en ocasiones nos dice que ciudades completas salían de sus lugares y se agolpaban para ir a escuchar al maestro. Y la gente estaba impactada al ver cómo el Señor hablaba su doctrina con claridad, pero también con mucha autoridad. En ocasiones incluso algunos religiosos mandaban alguaciles ahí para pues que vieran la manera de prender a Jesús, y cuando llegaban decían, bueno, ¿por qué no le han traído preso? Y la gente, los alguaciles respondían, es que este hombre habla con mucha autoridad, ¿verdad? Tenía una autoridad el Señor. Y no solamente eso, además en cada lugar a donde él iba estaba haciendo pues milagros, sanando a la gente. De tal manera que yo me puedo imaginar que aquella gente que conformaba esa multitud, que en ocasiones le apretaba y le seguía, buscaba seguirle por la emoción que sentían al mirar que el paralítico se levantó, que el ciego miró, que el sordo oyó, que el leproso fue limpiado, que el muerto le volvió la vida, incluso de hecho que el endemoniado fue liberado de la legión. Y yo puedo imaginar cómo la gente al ver esos milagros se llenaba de emoción, pero era una emoción pasajera, porque quiero decirte algo, el Señor Jesús no buscaba que aquella gente solo le siguiera por curiosidad. En ocasiones yo he visto que la gente pues en ocasiones está buscando a Dios por curiosidad o por recibir un favor. Yo quiero decirte, así no se busca a Dios. Cuando venimos a buscar a Dios, lo hacemos con la intención de que Él nos hable a nuestro corazón. Amén. Queremos que Él venga y nos llene, venga y nos lleve a tener un compromiso para con Él. De tal manera que, repito, el Señor no buscaba que aquella gente solo le siguiera por curiosidad y sin ningún compromiso, sino que llegó el momento en que Él iba a poner un alto e iba a ser delante de toda aquella persona que quisiera seguirle, iba a ponerle las condiciones que implicaría el ir en pos de él. Hace 8 días estudiábamos el caso de los que no quisieron seguir a Jesús. Recordaremos el tema. Yo creo que fue muy claro. Hubo gente que recibió el llamado de Dios, pero dijo, deja que primero, ¿verdad?, haga esto o aquello y después te seguiré. Quiero decirte, la vida no la tenemos comprada. Hoy estamos aquí, pero mañana no sabemos. Yo no sé si dentro de 8 días alguno de los presentes ya no esté o ya no estemos. Hoy estamos con vida. Hoy tenemos la oportunidad de Dios de responder al llamado de Dios. Y Dios siempre viene y toca la puerta, viene y nos llama y nos dice, ven, ¿dónde estás tú? Y anda como el buen pastor buscando a su oveja perdida. Dime si no es cierto. Es un Dios de amor, de tal manera que si hoy escuchas el llamado de Dios para tu vida, yo quiero decirte, aprovecha, porque hoy estamos, mañana no sabemos. ¿Ok? Ahora,
vamos a ver cómo el pasaje que leemos nos refiere varias verdades. La primera es que vemos al Señor Jesús llamando a la gente, a la multitud y a sus discípulos, porque este llamado lo debemos seguir cada uno, incluso de los que ya son cristianos. Este llamado sigue siendo vigente para nosotros. Cuando ya nos han sido perdonados los pecados, tenemos un caminar. En ocasiones la gente dice, bueno, ya Cristo me perdonó y entonces ya estoy del otro lado. A ver, permíteme. Qué bueno, gloria a Dios, cuando tú ya has recibido el perdón de tus pecados. Dios ya ha pagado por tu culpa y de alguna manera has venido arrepentido y le pediste perdón a Dios y entonces Él te perdona. Pero quiero decirte, la salvación no es el final, sino el inicio de una nueva vida. ¿Estamos claros todos? En otras palabras, cuando la persona es perdonada por Dios, podemos decir, bendito sea nuestro Dios, porque se logró la verdad, el propósito por el cual Jesús vino a esta tierra. ¿A qué vino Jesús? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces podemos decir, se ha logrado el propósito por el cual Jesús vino a esta tierra, a derramar hasta la última gota de su sangre. Pero, si el Señor solo nos quisiera llevar al cielo, en ese momento en que tú te vuelves en arrepentimiento y fe a Jesús y Él te perdona, en ese momento te quita la vida y te lleva a los cielos. Dime si no es cierto. ¿Por qué nos deja? Pues porque quiere que hagamos su voluntad. Por eso nos deja, para que nosotros vayamos y compartamos las buenas nuevas a otras personas, para que también ellos vengan al conocimiento de Dios. ¿Estamos claros? De tal manera que cuando tú eres salvo, cuando tú eres un creyente, cuando Él ya te ha perdonado tus pecados, entonces para que durante todo tu caminar cristiano, que puede ser un año, o pueden ser 10 años, o pueden ser 15, 20, 30 o 40 años, no sé cuántos años vayas a caminar en esta tierra, en el camino del Señor, puedas no olvidarte cuál es el estándar que el Señor Jesús puso desde el principio. Porque hay quienes comienzan a caminar en el camino del Señor, pero a la mitad comienzan a bajar las manos. Comienzan a darse permisitos, comienzan a disminuir la entrega. Y en ocasiones puede ser gente que dice, bueno, es que yo ya sé. Comúnmente la escuchas que dice, bueno, es que mi experiencia me dice que así se deben de hacer las cosas. No, yo quiero decirte, no tenemos nada nosotros con lo que podamos llegar al final. Si no es la misericordia de Dios la que nos ayuda para llegar al final, tú y yo estamos desprovistos de cualquier fuerza. ¿Estamos de acuerdo? Aquí nada de que, bueno, es que hermano, porque yo he ayunado mucho. Qué bueno que hayas ayunado mucho, pero si no es la misericordia de Dios la que se mueve a ayudarnos, aún por muchos ayunos que se hicieran, entonces no valen de nada. Tenemos que entender eso muy bien. Por eso yo te digo el día de hoy, nunca dejes de vivir como te enseñó el maestro. Amén. Ok, la segunda lección o la segunda verdad que vemos en este pasaje de Marcos 8:34, dice el texto, llamando Jesús, obviamente, a la gente, a la multitud y a sus discípulos, les dijo, ¿qué les dijo? Si alguno quiere, si alguno ¿qué? Quiere. En otras palabras, si nos damos cuenta, este llamado es para a toda persona que quiera, para todo aquel que quiere, para aquel que busca, para aquel que está cansado de vivir una vida en sus propios pecados y que tal vez ahora se ha dado cuenta de que todo lo que ha hecho lo ha hecho mal y busca un cambio en su vida. Y yo quisiera que todos los que estamos aquí pudiéramos decir, ese soy yo. Yo quiero un cambio en mi vida. Y por lo tanto, si esa es tu condición, yo quiero decirte, la invitación está abierta para ti, para todo aquel que quiere. ¿Ok? La tercera verdad que veo en el pasaje dice, si alguno quiere venir en pos de mí. ¿Quién dijo esas palabras? Jesús. No, aquí no dice si alguno quiere hacerse seguidor de la religión fulana o perengana.
Porque en ocasiones hay una disputa, ¿verdad? ¿Quién tiene la verdad? Y ahí se levanta la iglesia fulana y dice, yo tengo la verdad. Y la otra dice, no, mi religión es la verdadera, los demás se van a perder. Y empieza a haber un debate. No, aquí no, yo no veo que dice, si alguno quiere hacerse calvinista o arminiano. O sea, yo no veo que dice, si alguno quiere ser el seguidor del iluminado fulano o sultano o de la persona mengana, sino más bien el llamado es para ser un seguidor de Jesús. ¿Y qué significa ser un seguidor de Jesús? Lo que significa, en otras palabras, es tomar el ejemplo que el Señor Jesús nos dejó para que nosotros podamos seguir sus pisadas. ¿Estamos claros? En una ocasión Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y qué significa que el Señor sea el camino? Quiere decir, así como yo he vivido la vida, tú tienes que vivirla también. ¿Y cómo vemos a Jesús viviendo su vida? ¿Qué hacía el Señor? Buscaba depender del Padre en oración. Conocía la palabra, ¿cierto o no? Se la citó al enemigo cuando vino a tentarle. Y en ocasiones le decía aún el mismo enemigo que también sabe la palabra, bueno, pues escrito está que a sus ángeles mandará a guardarte, ¿verdad? En sus manos te va a sostener. ¿Y qué decía el Señor? Sí, pero también escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Sabía la palabra. Por lo tanto, si Jesús es nuestro ejemplo, ¿qué tenemos que hacer? Seguir sus mismos pasos, sus pisadas, ir en pos de Él. Y tenemos que ser como aquellos que describe el libro de Apocalipsis. Ellos le han vencido, ¿verdad? Y dice que le han seguido al Cordero por donde quiera que Él va. Y si Jesús es nuestro Cordero, tenemos que seguirle ¿a dónde? A donde quiera que Él vaya. ¿Estamos claros? Ok. Cuarta lección. Después de que el Señor Jesús hace este llamado a quien quisiera ser un seguidor de Él, les dice que deben de estar dispuestos a dos cosas fundamentalmente, a dos condiciones. La primera dice, niéguese a sí mismo, y la segunda, tome su cruz. Ahora, cuando hay estas dos condiciones en la vida de una persona, es decir, cuando se está negando a sí mismo y está tomando la cruz, entonces esa persona ya está preparada. ¿Para qué? Dice la tercera parte, y sígame. Y esto es bien importante que nosotros lo podamos entender. Porque yo podría decir, hermanos, qué llamado, qué estándar tan alto nos puso el Señor. Cuánta demanda a la consagración podemos ver en el mensaje del Señor. Y solamente para los que están anotando, yo quiero decirte algo. Mira, el verdadero cristianismo consiste en una entrega absoluta al Señor Jesucristo. ¿En qué consiste el verdadero cristianismo? En una entrega completa, absoluta al Señor Jesús. En otras palabras, no tiene que ver con un mero conocimiento mental de la Biblia. ¿Cuánta gente yo he escuchado que en ocasiones dice, bueno, es que yo me estoy memorizando la Biblia? Yo digo, qué bueno, bien haces. Pero no solamente se trata de memorizar la Biblia, sino de vivirla, aplicarla a nuestra vida. ¿Estamos de acuerdo? Llevarla a la práctica. Es decir, no tiene que ver con haber estudiado en un seminario, sino tiene que ver con una entrega absoluta a Cristo. Y por cierto, adelanto, el Salvador no está buscando personas que le dediquen sus tardes libres o sus fines de semana o sus años de jubilados, ¿verdad? La gente dice, pues es que ahorita tengo que trabajar, ya cuando me jubile, entonces le podré dedicar el tiempo al Señor. Bueno, el Señor quiere que ahora le podamos dedicar el tiempo, todos. Él busca personas dispuestas a darle el primer lugar en su vida. Y yo podría decir, qué diferente llamado del Señor Jesús al que el día de hoy se hace a la gente en muchos púlpitos. ¿Cómo es el llamado que hoy se hace desde diferentes púlpitos, en diferentes denominaciones? Mira, el día de hoy los ministros, hay sus excepciones, pero la gran mayoría hacen un llamado tibio.
hacen un llamado que no implica ninguna consagración. Hacen un llamado que no implica ningún compromiso. Bueno, si quieres, y a veces hasta con miedo, ¿no? Si quieres seguir a Jesús, bueno, pues está bien. Si no quieres, bueno, no te preocupes, pero no te vayas a ir. El Señor Jesús decía a la gente, a sus discípulos un día, ¿acaso ustedes también se quieren ir? En otras palabras, lo que Jesús busca, hermanos y amigos, es una consagración completa. No a medias, hermanos. Una consagración completa. Un llamado, el día de hoy se hacen llamados más que al arrepentimiento, se hacen llamados o incluso yo podría decirlo, hasta se les ruega al hombre para que le dé permiso, y lo digo entre comillas, ¿verdad?, a Dios de entrar en su corazón. ¿Tú has escuchado que en ocasiones hay quienes le dicen a la gente, ándele, déjeme hacer la oración del pecador, repita usted después de mí una oración sencilla para que usted pueda abrirle el corazón a Jesús y Él pueda entrar en ese corazón? Y la gente dice, no, mire, dentro de 8 días. No, es que ahorita la verdad ando ocupado, ando en mis cosas. Y la gente dice, bueno, no la quiero presionar, dentro de 8 días está bien. En una ocasión, recuerdo que se acercó una persona, me acerqué más bien a una persona a platicar con ella para poder, después de una enseñanza, me acerco a saludarle y le digo, ¿cómo estás? ¿Cómo viste la enseñanza? Y me dijo, bien, pero quiero decirte algo. Me dijo, la verdad yo estoy aquí, nada más vine a escuchar, es por curiosidad, era lo que me estaba diciendo. Dice, pero te voy a decir algo, yo amo más mi pecado que a Jesús. Cuando yo escuché esas palabras, mi corazón se cimbró. Y yo dije, ¿cómo es posible que teniendo la mano de Dios extendida, la gente pueda decir, pero yo amo más mi pecado que a Dios? Es algo tremendo, ¿cierto o no? En ocasiones, este tipo de llamado hace que el hombre se sienta como el centro del universo, porque pintan a un Dios, y digo Dios con D minúscula, porque no es el Dios de la Biblia, que anda rogando al hombre dejarlo entrar en su corazón, cuando realmente es el hombre quien debiera de rogar y clamarle al Dios de los cielos por misericordia y gracia. Dime si no. Por esta razón, hermanos, cuán importante es que cada uno de nosotros siempre nos paremos por el camino que debemos transitar, por la senda antigua, en medio de un mundo que se está haciendo muy egocéntrico y complaciente. Porque el día de hoy, dime si no es cierto, la gente ya no quiere escuchar que es necesario arrepentirse de todo pecado. No quiere escuchar incluso esa palabra pecado. Dice no, porque me siento culpable y prefiere evitarla. Hace poco un hombre que estaba escuchando enseñanzas donde hablamos claramente de las obras de la carne para llevar a la gente al arrepentimiento, se me acerca y me dice, ¿sabes qué? Yo ya no voy a querer escuchar esas enseñanzas. Y le digo, ¿por qué? Dice, porque están muy fuertes. Porque nada más nos estás hablando acerca del pecado y el pecado el otro. Y yo le dije, bueno, al final de cuentas es tu decisión. Porque Dios a nadie obliga, ¿estamos de acuerdo? Dios viene, toca, su Espíritu Santo, Dios lo manda para llevarnos a nosotros, a cada uno, a escuchar palabra de Dios. Y nos acerca a la luz, porque estábamos en oscuridad. Pero Él toma la decisión de acercarnos a la luz, pero también Él no va a tomar la decisión que a ti te corresponde tomar. ¿Cierto o no? Cada uno de nosotros necesitamos tomar una decisión. Y la decisión que debe de ser es, yo quiero entregar mi vida a Dios. Y Dios no quiere a nadie a la fuerza. Sin embargo, el día de hoy, la gente incluso quiere evitar. Y de hecho, también te lo digo, desde los púlpitos, en ocasiones también el que predica de repente dice, bueno, vamos a quitar esto, como que esto está muy fuerte, no vamos a hablarlo así porque la gente se me vaya a espantar. Una cosa es muy cierta, hermanos, aquella persona que me dijo, es que hermano, las enseñanzas están muy fuertes, yo podría pensar dentro de mí esto, más fuerte estarán los gritos en el infierno de toda aquella gente que no quiso compromisos con Dios. Dime si no es cierto. Y que va a pesar de tener la oportunidad de escuchar palabra sana, el evangelio verdadero, donde no se le saca el dinero, donde no se le pide dinero a la gente, sino se les está hablando de su necesidad verdadera para que se vuelvan a Dios.
y que a lo mejor cerró sus oídos y dijo, no quiero oír. Más terrible van a ser los gritos en el infierno. Pero la gente en ocasiones no quiere hacer caso al llamado de Dios, y eso sí es trágico. El día de hoy la gente tiene comezón de oír la palabra, y está profetizado que vendrán tiempos donde la gente tendrá comezón de escuchar, pero no el verdadero evangelio. Hoy quiere escuchar solamente un mensaje que le acaricie en el oído, que le digan, pues ahí la llevas, no te preocupes, Dios te conoce que eres débil, Dios te comprende. Y la gente dice, ay, ese es el mensaje que quiero escuchar. Y ahora, yo quiero decirte también, para no que nadie me vaya a malentender, Dios nos conoce en nuestras debilidades, ¿cierto o no? Claro que sí. ¿Él nos comprende? Claro que sí, pero Él nos demanda también que cada uno de nosotros tomemos un compromiso con Él. Sin embargo, el día de hoy la gente no quiere que se le confronte con la verdad. ¿Y qué está provocando este tipo de llamados? Gente sin compromiso, gente emotiva, gente que solo se guía por la emoción del momento, pero cuando comienzan a venir las adversidades, las persecuciones a causa de la palabra, la gente ya no está dispuesta a seguir avanzando en el camino de Dios y luego tropieza. Gente que es de momentos o de ocasiones. Bueno, si me va bien, entonces busco a Dios. Pero si me va mal, bueno, entonces dejo de seguirlo. Yo quiero decirte, incluso te doy una verdad, siempre lo he comentado, pero nuevamente la enfatizo. Cuando tú quieres seguir a Dios, las cosas no van a ir bien. De repente van a empezar vas a empezar a ver un cambio en tu entorno. Tú quieres empezar a buscar a Dios y dices, oye, ¿qué palabra fui a escuchar ese domingo que me invitaron? Me interesa. Pero ¿sabes quién está parando también la oreja? Satanás y sus demonios. Y sabes que tenemos una guerra, una lucha, una batalla espiritual, y que él también, cuando te ve a ti que tienes intención de poder seguir buscando de Dios, lo que te va a hacer es una guerra. Y en ocasiones, yo lo he visto, hemos hecho llamados y hemos llamado a la gente a tener un compromiso, y en ocasiones les he dicho a la gente, quien esté dispuesto a entregar su vida el día de hoy a Dios, póngase de pie, pase aquí al frente y dígale a Dios, Señor, aquí estoy. Y se ha levantado gente. Como me acuerdo de un muchacho que pasó al frente, se postró llorando ante Dios y dijo, yo quiero, Señor, seguirte. ¿Y sabes qué fue el resultado? A los 8 días llega y me dice, hermano, quiero platicar contigo. Le digo, ¿qué pasó? Me dice, en la semana, el día lunes, al siguiente día, después de la reunión, dice, empecé a tener problemas en el trabajo con mis compañeros. Le dije, ¿pero qué hiciste? Me dijo, nada. Pero así de manera, vamos a decir, inadvertida, empezaron ellos a quejarse con mi patrón, y de hecho estoy en la cuerda floja. A los 8 días, es decir, a los 15 días después de haber hecho el llamado, llegó el joven y me dijo, ¿qué crees? Ya me corrieron del trabajo. ¿Sabes por qué sucede? Y no lo he visto una ni dos, muchas veces. Cuando la gente quiere realmente, se va a enfrentar a una guerra espiritual. Tu familia te va a cerrar la puerta en la nariz. Te va a decir, ¿cómo que ya cambiaste de religión? Si eso yo no te enseñé. La gente, en ocasiones ha habido personas que las han querido desheredar por el hecho de haber conocido a Jesús. Imagínate, viene la adversidad, viene la prueba, viene el momento de angustia, pero si permaneces, por eso el Señor Jesús decía, el que persevere, ¿verdad? Si permanecieres en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. De tal manera que una de las cosas es que no buscar a Dios no es si me va bien, aunque nos vaya mal, de todos modos tenemos que buscar a nuestro Dios. En salud, pero también en la enfermedad, en las buenas, pero también en las malas, y a veces hasta en las peores. Porque no solamente hay buenas y malas, también a veces hay peores, cuando ya no vemos lo duro, sino lo tupido. ¿Cierto o no? ¿Te ha pasado? A mí muchas veces. Pero volviendo al punto, hermanos, Dios no quiere nada a medias. Jesús no espera entregas a medias.
Porque cuando Él vino a esta tierra, derramó hasta la última gota de su sangre por ti y por mí. Y la pregunta sería, ¿no debemos armarnos nosotros también del mismo pensamiento? ¿Por qué regatearle a Dios nuestra entrega? Sí, Señor, pero déjame que, como dijeron aquellos en aquella ocasión, deja que haga esto o aquello, ¿verdad? Sin lugar a dudas, Jesús merece toda nuestra obediencia. Ahora, quiero explicar qué significa ese negarse a sí mismo, para que no haya confusiones en ninguno de los presentes. Esta palabra o esta frase, esta expresión, este llamado o esta condición que el Señor Jesús hizo a la gente y nos hace el día de hoy a nosotros, de negarse a sí mismo, tiene varias implicaciones. Es decir, hay varios significados. La palabra negarse significa abstenerse. Tiene que ver con renunciar a ciertas cosas. Es tener abnegación, es quitarte o privarte de cosas. La pregunta es, ¿de qué te vas a abnegar a ti mismo? ¿Qué cosas necesitas quitar de tu vida? ¿De qué cosas te vas a tener que privar o hacer a un lado? Y por lo menos te voy a dar varias respuestas. La primera, debes entender que la negación del yo es una sumisión tan completa al señorío de Cristo que el yo, ¿sí?, no tiene derecho ni autoridad alguna. ¿Qué significa esto? Significa que yo abdico, yo me quito del trono en el cual estoy sentado en mi corazón. ¿Estamos de acuerdo? Dicho en otras palabras, el Señor Jesús no va a tomar el lugar de copiloto en tu vida. Y tú serás el que sigues teniendo el mando, el volante. Él siempre va a tomar el volante, el mando en tu vida y te dirá qué debes hacer y cómo debes caminar. ¿Estamos claros en este ejemplo? Sencillo. Si tú fueras en tu carro, te lo pongo otra vez en este ejemplo, y te encontraras al Señor Jesús y lo invitaras a subir a tu automóvil, ¿dónde crees que el Señor quisiera subirse? ¿Ahí como acompañante, como copiloto y tú vas a dirigir a donde quieras ir? No. Él va a decir, ok, me invitas a subir, está bien, hazte a un lado, ponte en el copiloto, yo voy a ser el que voy a dirigir el carro. ¿Estamos claros en el ejemplo? Ok, de tal manera que tu voluntad debe quedar sometida a la voluntad de Él. Y por eso, incluso yo quiero decirte, este tipo de mensajes no se están predicando ya desde los púlpitos. El día de hoy solamente es, bueno, no te preocupes, Dios te comprende, Dios te ama, Dios esto, Dios lo otro, y ay, pobrecito de ti, mira, Jesús viene y te apapacha. Y entonces la gente dice, ay, sí, así quiero ese Dios, ¿verdad? Que venga y me comprenda. Pues sí, pero también yo veo a un Jesús que en una ocasión se paró y dijo, bueno, si tú quieres venir en pos de mí, si de verdad quieres ser un seguidor mío, niégate a ti mismo, toma tu cruz y entonces sí, sígueme. Y esa palabra, niégate a ti mismo, implica que tu voluntad esté sujeta, sometida a la voluntad del Señor. ¿Ok? ¿Cuántos dicen amén? Ok, la segunda, hermanos. La segunda implicación de este niégate a ti mismo es niégate a tus propias pasiones. Niégate a todas aquellas cosas que tal vez te gustan mucho, pero que sabes que están mal delante de los ojos de Dios. Y es aquí donde en ocasiones la gente empieza a querer cerrar los oídos. Más adelante te pondré una lista de situaciones en las cuales la gente está inmersa, tal vez por ignorancia, de no haber conocido la voluntad de Dios desde chicos. Sin embargo, dime si no es cierto, el hombre hace y vive de una manera desordenada. Yo he visto en ocasiones cuando llegan las personas a buscar de Dios y llegan en familia, ¿no? Llega al matrimonio, los hijos, y en ocasiones el matrimonio, mira, está de cabeza. El que lleva la autoridad no es el varón, es la mujer. Imagínate, ¿no? Y en ocasiones hay que instruir
a la gente para que sea el marido el que tome la responsabilidad dentro del hogar. Bueno, nos hemos topado con en ocasiones gente que pues hasta para situaciones de proteger el matrimonio, la familia, ¿verdad? De repente nos comentaba en una ocasión un testimonio, una mujer que se escucharon ruidos en el patio en la noche, y entonces el marido le dice a la mujer: oye, ¿ya oíste? Sal a ver quién es, no vaya a ser un ladrón. Y la mujer dijo: oye, pero no se supone que eres tú el que nos tienes que salir a defender. Pero en ocasiones así vemos incluso un carácter, pues permítanme la palabra, hasta afeminado, hermanos, en los hombres, que no se hacen responsables de su hogar. Pero bueno, más adelante quiero comentar alguna lista de situaciones. Pero es necesario que cuando la persona empieza a buscar a Dios, tiene que comenzar a ordenar su vida, ordenar su casa, ordenar sus propios pensamientos, sus propios deseos, ¿ok? Ahora, volviendo al punto, decíamos, debes negarte a tus propios deseos carnales, pasiones o concupiscencias. Vamos a 1 de Pedro capítulo 2 versículo 11. Algunos me dirán: hermano, pero ¿a poco hay un mandamiento en la escritura? ¿O de dónde sacas que el negarte a ti mismo tenga que ver con esto? Bueno, la Biblia está repleta, ahorita lo vamos a ver, de exhortaciones a dejar al viejo hombre. Por cierto, quiero decirte, en la escritura vemos en algunos pasajes que a esos deseos carnales se les llama también concupiscencias. Si quieres anotarlo, Santiago 1:14 habla de concupiscencias. ¿Qué significa esa palabra? Concupiscencia significa deseo fuerte o significa pasión, ¿sí? Algo que quiere controlar la vida de la persona. En Efesios 4:22 se le conoce también a esos deseos de la carne, se les conoce como el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y en Gálatas capítulo 5 verso 17, ahorita lo vamos a leer, el apóstol Pablo describe cómo la carne tiene deseos y el espíritu también tiene deseos, y estos se empiezan a oponer entre sí para que el cristiano no haga lo que quiera. Pero mira qué dice 1 de Pedro capítulo 2 verso 11. Dice: amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os, ¿qué cosa? Abstengáis. Esta palabra, abstengáis, de los deseos carnales que batallan contra el alma. Aquí hay palabras clave. Primero, ¿a quién les está hablando el apóstol Pedro? Cuando dice amados, ¿a quiénes se refiere? A los cristianos, a la iglesia. ¿Y qué dice el apóstol Pedro? Yo te ruego, como un extranjero y como un peregrino que somos en esta tierra, que te abstengas. La pregunta entonces que yo haría es: ¿se puede o no se puede uno abstener de los deseos carnales? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque si no se pudiera, como en ocasiones la gente por ahí dice: bueno, lo que pasa es que tenemos una naturaleza pecaminosa que ya está inclinada al pecado, y por más que yo me esfuerce, de todos modos voy a estar inclinado al pecado. Bueno, entonces, ¿para qué el apóstol Pedro está escribiendo esto? Si no se puede, pues entonces, ¿para qué le dice a los cristianos: yo te pido, te ruego, abstente de los deseos carnales? Es cierto, reconoce también, dice que batalla contra el alma. Hay una lucha constante, en ocasiones podemos decir diaria. Sin embargo, nos está pidiendo Dios a todos nosotros incluso que podamos abstenernos de los deseos carnales, ¿cierto o no? Ahora, ¿de quién depende hacer a un lado el deseo o que no le hagas caso? ¿De quién depende? De uno mismo. ¿Ok? Ahora, es importante que tú puedas entender esto. Mira, Dios te creó con voluntad. Por un lado, pongamos de este lado la palabra voluntad. ¿Cuántos
deciden escoger qué quieren? A ver, levante su mano. ¿Quién sabe elegir? ¿Quién sabe escoger? Pues yo. De repente vas, incluso hasta en lo más sencillo, vas a la tienda y decides qué refresco comprar, ¿cierto o no? No, tú decides. ¿Estamos claros? Para que nadie vaya a decir, no, hermano, es que nosotros no decidimos. Claro, tú decides. ¿Decidiste con quién casarte, sí o no? Bueno, en el caso de los casados. En el caso de los jóvenes, pues deciden qué van a estudiar, ¿cierto o no? ¿En qué escuela? Ahora, nosotros decidimos qué escoger. Ok, ahora, es cierto también, y hay que decirlo, que esa voluntad o ese libre albedrío, como se le conoce, que Dios te dio, fue afectado, sí, cierto, fue afectado por la caída en el pecado. La gente en ocasiones sí tiene una inclinación al pecado. De hecho, desde pequeños, dime si no es cierto, ¿quién le enseña al bebé a hacer berrinche? ¿Dónde estudió? ¿En qué escuela fue para aprender a hacer berrinche? ¿Verdad que no? Pero ¿de dónde sale el berrinche? De su propia naturaleza. ¿Ok? Ahora, quiero decirte, ese libre albedrío que Dios te dio y que fue afectado por la caída en el pecado, cuando la persona se acerca a buscar a Dios, Dios le da la gracia para poder rechazar ahora el pecado y someter, escúchame bien, someter a la voluntad del Señor sus propios deseos que antes le controlaban. Y esto es para quitar aquella idea que dice, no, es que no se puede. Ya la persona que de por sí vive en su pecado, así se va a quedar. Pues quiero decirte, no. Jesús vino para hacernos libres, para darnos libertad. ¿Estamos claros? Ok. Ahora, quiero decirte, mira, una de las cosas que vemos a lo largo de del Nuevo Testamento es esta lucha espiritual. Vamos a ver Gálatas capítulo 5, versículo 16 al versículo 18. Nada más son como ejemplo, porque estoy diciendo que cuando el Señor Jesús dijo, niégate a ti mismo, nos está mandando, número uno, a que ya no sea yo dueño de mi propia voluntad, sino que mi voluntad de manera, permítanme la redundancia, de manera voluntaria la someta a la obediencia a Dios. ¿Estamos claros? Número dos, estoy diciendo que ese niégate a ti mismo significa que hagas a un lado toda aquella deseo carnal, pasión o concupiscencia que no gobierne en tu vida. Y entonces vamos a ver aquí varios ejemplos de cómo la Biblia nos exhorta constantemente a esto. Gálatas 5, 16 al 18 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora la pregunta es, ¿hay deseos de la carne? Sí. Cristiano, ¿tú tienes deseos de la carne? Sí. Vamos a seguir leyendo. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el deseo del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quisieras. Pero si son guiados por el espíritu, no están bajo la ley. Date cuenta de que esta carta, repito, está dirigida a los cristianos de una iglesia y les dice, caminen, ¿en qué? En el espíritu. Y si caminan en el espíritu, entonces no van a satisfacer los deseos de la carne. En otras palabras, el Señor nos está dando, Dios nos está dando la clave para poder vencer los deseos de la carne. ¿Cómo los podemos vencer? Cristiano, que estás aquí, caminando en el espíritu. Por eso repito, este llamado de Jesús y a los discípulos es también para nosotros. Porque nosotros también, si yo pregunto aquí, ¿quién no tiene deseos? ¿Quién no tiene pasiones? ¿Quién no tiene concupiscencias? Nadie va a levantar la mano porque todos las tenemos. Y a veces batallamos en una situación más que en otra. ¿Estamos claros? Ok. Sin embargo, para el que ya ha sido salvo, el que ya ha sido perdonado de su pecado, nunca debe olvidarse
de negarse a sí mismo. Porque cuando se le olvida, pues entonces el cristiano deja de luchar, comienza a bajar las manos, se acomoda y entonces el enemigo de su alma ha ganado la batalla. De esto hemos hablado en algunas otras ocasiones, cuando el rey David, como un ejemplo, ya no fue a pelear las batallas de Dios, se quedó en el palacio, se levantó muy tarde, andaba de ocioso, andaba sin hacer nada, mandó el arca de Jehová, ¿verdad?, que llevaba la presencia de Dios con los soldados, y estando ahí en su palacio, andaba en su terrado y voltea hacia abajo y ve a su vecina que se estaba bañando, la cual era muy hermosa, y no le quita los ojos, sino que de todos modos manda a traer y adultera con ella. Imagínate hasta dónde la persona puede llegar a caer. Terrible, terriblemente. De tal manera que los cristianos siempre deben de estar batallando en contra del pecado, de los deseos también. Por ejemplo, otro caso, 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 22. ¿Qué le dice a los jóvenes? Dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Qué les dice como un consejo? Huye, escapa. ¿De qué cosa? De las pasiones juveniles. Y por pasiones juveniles podemos englobar muchas cosas. Por ejemplo, la flojera. ¿A poco no es muy particular de los jóvenes que de repente no tienen ganas de hacer nada? El noviazgo, ¿cierto o no? También somos muy tentados a ese tipo de situaciones. Y bueno, un sinnúmero, no es el propósito, no es el tema. Sin embargo, nada más te estoy poniendo los ejemplos para que tú te des cuenta de cómo la Biblia sí nos manda apartarnos de esos deseos engañosos. Dice Efesios 4:22: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. En otras palabras, niégate a ti mismo. Y ese viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Primera de Pedro capítulo 4 verso 1. Dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ustedes también ármense del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Es cierto, una de las cosas que necesitas entender es que para negar tus deseos o tus pasiones o una concupiscencia que tú tengas, cuando tú le dices no a ese deseo, a esa tentación o como quiera que se llame, no vas a sentir bonito, vas a sentir feo. ¿Cierto o no? ¿Por qué? Yo pregunto, ¿el pecado cuando se comete provoca algún malestar? La respuesta es no, provoca un placer, comúnmente. De tal manera que cuando la persona le dice no al deseo, no a la tentación, cuando dice yo he decidido seguir a mi Cristo y le digo no a esta tentación que me está viniendo a querer provocar, la persona va a sufrir en su carne, pero solamente cuando padecemos en la carne, entonces el pecado se termina. ¿Estamos claros? Hebreos 12, verso 1 al 2. Dice la escritura: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos otra vez de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. ¿Qué necesitamos nosotros? Número 1, estar consciente. Alrededor de nosotros hay ojos que nos miran. Entonces debemos de estar conscientes de eso. Y no solamente eso, además despójate de todo peso y del pecado que te asedia, y corre con paciencia la carrera que tienes por delante. Eso sí, siempre con los ojos puestos en Jesús. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 4 y 5. Dice: a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Es decir, cuando tú ya haces un alto,
Y cuando ya no quieres de alguna manera hacer las cosas de una manera incorrecta delante de los ojos de Dios, decides ya no ir en pos de la corriente. ¿Qué sucede? A la gente, cuando tú te detienes para ya no hacer el mismo pecado, les parece una cosa extraña. Dice que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Y no solamente dice eso, dice y os ultrajan. O sea, se burlan, te humillan. Dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. O sea, tú no te preocupes. Sin embargo, la persona que quiere hacer la voluntad de Dios debe de aprender a recibir esa humillación. Que de hecho ya lo explicaremos en el otro tema cuando hablemos de tomar la cruz. ¿Qué significa de tomar la cruz? ¿Ok? Por último, quiero simplemente enumerar algunas de las principales pasiones del ser humano. La primera, ¿con qué pasiones lucha el ser humano? La primera es el sexo. La segunda, y los que anotan, anótenlo, hermanos. Y anótenle bien, la amargura. Con todos sus frutos, la ira, el rencor, el resentimiento, la malicia, la falta de perdón, la gritería, el chisme, y hay un largo etcétera. Pero apenas llevamos 2 pasiones. La tercera, la avaricia, que es el amor al dinero, es el querer tener y tener y tener, el materialismo. Cuarta, la rebeldía. Quinta, la soberbia. Y el mayor de todos los pecados, el número 6, el egoísmo. El egoísmo, que de hecho este debió haber sido el primero, porque el que es egoísta busca el placer propio, la comodidad y no le interesan los demás. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, nada más para que te quede claro y no te vayas a ir con alguna confusión. Decíamos que el ser humano está compuesto por un lado de una voluntad. Tú decides, ¿cierto o no? Pero por otro lado están los deseos. Voluntad y deseos. Ahora, por medio de esa voluntad se pueden someter esos deseos para que no controlen la vida. El problema es cuando los deseos, escúchame bien, esos deseos someten a la voluntad. Y entonces el hombre se hace esclavo de las pasiones. Punto importante: tener deseos no es algo pecaminoso. ¿Cuántos en ocasiones han tenido tentaciones? Levante su mano. Pues yo creo que todos. Tener tentación, una tentación, no significa que Dios te vea como alguien pecaminoso. El detalle es cuando esos deseos comienzan a gobernar la voluntad, porque entonces ya no son deseos de la carne, sino ahora se convierten en obras de la carne. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, otro punto importante que tú debes de entender: hay deseos que Dios puso en el ser humano. Por ejemplo, ¿cuántos tienen a diario deseo de comer? Dice, ay hermano, qué pregunta. Todos tenemos deseos de comer, en la mañana, en la tarde y a veces hasta en la noche, ¿no? Ok. ¿Y cómo se llama ese deseo? Hambre. ¿No? Tenemos hambre, a veces gruñe el estómago, ¿no? Ok. Ahora, ¿Dios puso ese deseo? Pregunto. Seguramente. Pero le puso un límite. Si tú vas a Romanos 13:13, no lo vamos a buscar, pero si tú lo lees, dice que no en glotonerías ni en borracheras.
Y esa palabra glotonería significa comer y comer y comer. Es decir, no come para vivir, sino vive para comer. Y cuando la persona, después de haber comido, anda buscando a ver qué más se mete a la boca, pues yo quiero decirte, se está dañando el cuerpo. Y no solamente eso, además está abusando del deseo legítimo que Dios le puso, que es para su subsistencia. ¿Ok? El deseo sexual, y que nadie se vaya a espantar, es un deseo natural que Dios puso dentro del ser humano. El sexo, hermanos y amigos, no lo inventó Satanás, porque la gente de repente tiene ideas incorrectas. Dice, ay, no, es que el sexo es malo. No, el sexo fue una invención del Dios Santo. Sin embargo, tiene un propósito muy específico. Y también Dios le puso un límite. Dijo Dios, dentro del matrimonio, no antes, porque entonces se convierte en fornicación, y no fuera de el matrimonio, porque entonces se convierte en adulterio. ¿Estamos claros? Y yo puedo decir que sabio es Dios. Ok, hay otro deseo. Y hay muchos deseos, no los vamos a ver todos, pero nada más te estoy poniendo ejemplos para que tú alcances a entender cómo tenemos que caminar nosotros dentro de la senda correcta. Es decir, Dios puso deseos, sí, pero les puso límites. Te puso deseo de comer, pero no significa que todo el tiempo vas a estar cómele y cómele y cómele y cómele. Otro deseo, el deseo de descansar. ¿Cierto o no? Cada día, después de una jornada ardua de trabajo, llega la noche y ¿qué necesitamos? Descansar. Nuestro cuerpo tiene sueño y nos vamos a la cama, ¿verdad? Y nos descansamos y nos dormimos. ¿Cuántas horas? Pues de preferencia debemos dormir 8 horas, ¿no? ¿Es necesario dormir? Sí, es conveniente aún para nuestra salud. Dios puso ese deseo. Sin embargo, también le puso límites. En otras palabras, no significa que porque tengo el deseo de descansar, pues me la voy a pasar todo el día en la cama. Porque Dios puso límites. El 4º mandamiento dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días vas a trabajar y vas a hacer toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. Y no solamente eso, hay otros pasajes donde Dios reprende la flojera, la pereza, la mediocridad. Incluso pone hasta como ejemplo a la hormiga que no tiene capitán, pero anda organizándose ahí para acumular su alimento y recogerlo en el tiempo de la siega. ¿Cierto o no? Entonces nos dice, pues aprende de ella, de la hormiga. ¿Qué tenemos que ser? Productivos. Si tú vas a las escrituras te vas a dar cuenta que cuando había tierra inerte, tierra estéril, era como un tipo de maldición. En otras palabras, Dios quiere que seamos productivos. Ok. De tal manera que solamente de manera rápida también, para no dejar el estudio a medias, quiero decirte, vamos a ver rápidamente cómo en ocasiones el ser humano no ha aprendido a conducirse correctamente con los deseos que tiene de manera natural, puestos por Dios. Ahora, quiero también explicar, hay otros deseos que se han despertado por el egoísmo de la gente. Vamos a imaginarnos a un adolescente que en la secundaria, un día los amigos le invitan una cerveza. Y cuando va ahí con los amigos, está ahí, ¿no? Reunido con los amigos, le dicen, ándale, fulano, tómate la cerveza. Recibe la cerveza y le da el primer trago. ¿Qué crees que va a sentir ese joven, ese adolescente, ese muchacho? Va a decir, oye, qué sabrosa está. No, su primera reacción va a decir, ¡ay, qué amarga! ¿Cómo se les ocurre estar tomando esto? Dime si no es cierto. Sin embargo, por la presión social y por miedo al rechazo o al qué dirán, ese joven se va a tomar su cerveza y se la va a beber. Le sabe amarga, sin embargo, como ve que sus amigos están ingiriendo cerveza, él no la va a dejar de tomar porque quiere ser parte de ellos. Al siguiente día, al siguiente semana, otra vez lo vuelven a invitar y le vuelven a llevar cerveza, pero esta vez no fue una, sino ya fueron 3. ¿Y sabes qué empieza a suceder en la vida de ese adolescente? Se empieza a despertar
un gusto por la cerveza. Escúchame bien, se despierta. No, Dios no puso ese deseo. Se empezó a despertar un deseo, un gusto por la cerveza, porque ya fueron 3. Y como fueron 3 y no estaba acostumbrado, entonces empieza a cambiar hasta su estado de ánimo. Le cambió, ¿verdad? Se sintió más liberado, desinhibido, como que ahora ya no le costaba trabajo hablar, y empezó a hablar y a hablar, a sonreír, a carcajearse, y dijo: oye, qué bien se siente. Y después ese joven experimentó su primera borrachera, y después la segunda, la tercera, hasta que se volvió un alcohólico. Fíjate cómo las pasiones, en este ejemplo que te estoy poniendo, lo están controlando al grado de manipularlo, y de hecho hasta se le cataloga ahora como un ¿qué? Joven borracho. Y bueno, si así sigue, ya conocemos la historia, ¿verdad? Número 1, no terminó la escuela. Número 2, no dura en ningún trabajo. ¿A causa de qué? Del alcohol. Se casó, pero por el alcohol no lleva dinero a su casa, sino que todo se lo gasta en la bebida. Conocí a un joven que por causa del alcoholismo terminó viviendo en la calle, con la ropa toda raída, rasgada, en chanclas, cuando tenía un buen trabajo. Pero mira, a causa de su vicio, de sus pasiones sin control, llegó a perder todo por su egoísmo. ¿Y qué te puedo decir? En el caso, por ejemplo, de la ira, tenemos un sentido de justicia. Dime si no es cierto. Dios lo puso para aprobar lo que es bueno y para desaprobar lo que es malo. Imagínate, a la persona le hacen algo incorrecto, ¿qué va a sentir? ¿A quién de aquí le han hecho algo incorrecto? Levante su mano. ¿Qué se siente? ¿Cómo te sentiste? ¿Feliz? ¿Contento? ¿Alegre? ¿Dichoso? No, te sentiste molesto, ¿sí o no? Si somos honestos, nos sentimos molestos. Oye, ¿cómo fue que me hicieron esto? Una injusticia. Ahora, ¿esa molestia es natural? Sí. La Biblia te dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, que no te dure. Sin embargo, ¿cuál es el problema? Que cuando esa persona, por el sentido de justicia, empieza a molestarse, pero se prolonga esa molestia y además le añade venganza, y en la noche está pensando ahí, maquinando en sus pensamientos y diciendo: ¿cómo me voy a vengar? Ya sé, le voy a hacer de esta y de esta manera. Y entonces comienza el resentimiento, y el día de mañana esa persona, hombre o mujer, se vuelve amargado, se vuelve iracundo, se vuelve una persona dura, incluso que hasta con sus palabras hiere. Dime si no es cierto. Y seguramente has conocido una persona así, o muchas. Y bueno, nos podríamos seguir caso por caso. Sin embargo, yo quiero decirte, es por esta razón que el Señor Jesús hace un llamado a la gente para que se niegue a sí mismo. En otras palabras, lo que le está diciendo el Señor es: deja a un lado todo obstáculo que te impide acercarte a Dios de manera correcta. Tito 2, versículo 11 y verso 12. Dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Qué nos manda la Escritura? ¿A qué tenemos que renunciar? A la impiedad y a los deseos mundanos. ¿Qué significan esos deseos mundanos? Vamos a ver la respuesta en 1 de Juan capítulo 2, versículo 15 al 17. Aquí nos describe lo que significan los deseos mundanos. Dice: no ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y cuando dice aquí la palabra mundo, no se refiere al planeta, se refiere a lo que va a describir en el versículo 16. Dice: porque todo lo que hay en el mundo. ¿Y qué es aquello que hay en el mundo? Dice: número 1, los deseos de la carne. Número 2, los deseos de los ojos. Y número 3, la vanagloria de la vida. No provienen del Padre, no provienen de Dios, sino del mundo.
Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos y amigos, en este punto, que sería el punto 3 de lo que significa renunciar a nosotros mismos, tienes que renunciar a todas aquellas pasiones o placeres que el mundo te ofrece en charola de plata. Y bueno, si nos pusiéramos a enlistarlas, son muchas. Número 1, el mundo pone la moda de cómo vestirse, ¿cierto o no? Bueno, cuidado, porque hay cosas que no son lícitas, no convienen. ¿Estamos claros? Que el mundo pone la música que debes escuchar, y si la música es horrible, ¿verdad?, con una letra obscena, bueno, no te preocupes, como todo mundo la escucha, también tú debes de escucharla. Cuidado, hay que saber nosotros diferenciar en esto, todo esto. Esos deseos mundanos se agrupan en 3: deseos de la carne, deseos de los ojos y vanagloria de la vida. Ahora, a todo eso que tú conscientemente sabes que no es correcto, a eso es a lo que tú debes renunciar. Y como conclusión, solamente quiero decir que el llamado de Jesús a la vida de todos es que se pueda renunciar a todo aquello que se interpone entre tú y Dios. Y bueno, creo que el mensaje ha sido claro, el mensaje ha sido directo. El llamado de Dios sigue vigente para todos los presentes, pero de ti depende responder a ese llamado. Dejo la responsabilidad en cada uno de los que están aquí para hacerle caso a Dios en su llamado. Vamos a terminar con una oración y vamos a decirle a Dios: Señor, aquí estamos. Padre, porque tu mensaje siempre ha sido directo, Señor, y porque tu mensaje es necesario que sea predicado. Y aún estos temas el día de hoy ya no se abordan desde los púlpitos, Señor, pero cuán necesario es que nosotros de tiempo en tiempo los recordemos, porque tú nos has llamado a negarnos a nosotros mismos, a tomar la cruz y seguirte. Ayúdanos, Señor, porque esta lucha no termina aquí, sino es hasta el final. Es hasta que lleguemos a la meta. Para todo aquel que ha creído en tu nombre, Señor, pero para todo aquel que tal vez todavía no ha hecho decisiones, el día de hoy tú les haces un llamado nuevamente para levantarse de su lugar, de sus asientos y decirte: Señor, aquí estoy, heme aquí. Quiero hacer caso a tu llamado, quiero renunciar a todo aquello que no es conforme a tu propósito, Señor, a tu voluntad. Y Padre, que el día de hoy te encuentres corazones dispuestos, Señor. Y yo te doy gracias porque sé que nos hablas con amor, nos hablas con consideración, porque te acuerdas de que somos polvo, Señor. Y el día de hoy te humillas a mirarnos, nos vienes a visitar y por eso yo te doy muchas gracias, Señor. Pero que nadie se vaya sin haber tomado una decisión de entregar sus vidas completamente a ti, Señor, de rendir su voluntad a ti, Señor. Gracias, porque yo sé que estará tu buen Espíritu Santo trabajando en cada corazón que hoy ha escuchado tu palabra, y tu palabra no va a volver a ti vacía, Señor. Gracias por ella, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.